Hemos visto en este estudio, bueno, para empezar, ANACAP, antes que todo, es la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Nosotros estamos desde el 2006 reunidos en las 6 empresas principales de cadenas de boticas del país, y todavía seguimos en este ejercicio de seguir agremiando a más cadenas, a más negocios farmacéuticos. Yo tengo 2 meses liderando la asociación y justamente una de las cosas que es importante recalcar, sobre todo en temas tan sensibles como tienen que ver con el precio de los medicamentos y lo que hemos visto en esta crisis sobre todo, es seguir fortaleciendo el abastecimiento que desde el Estado es importante asegurar para los pacientes que están hoy afiliados tanto al FIS como a de salud. Antes de hablar del tema del Estado, lo que quiero es poder darles proporciones a los televidentes, porque a veces no se entiende bien qué parte son los medicamentos que provee el sector público versus lo que el Estado nos debería proveer. El 80% del volumen de medicamentos en el país hoy dependen de las compras que hace el Estado para los pacientes asegurados. Y el 20% corresponde a lo que se vende en las más de 14.500 farmacias que existen en el Perú. Dentro de ellas hay un grupo más pequeño, que son 2.000 aproximadamente, que son las cadenas, quienes conforman ANACAP. Y justamente el estudio lo que revela es que a nivel regional, el Perú es uno de los países que tiene los precios más baratos de la región en medicamentos, tanto para medicinas de pacientes crónicos como agudos, y en genéricos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay 37% de precio menor respecto a países como Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, y hasta 70% de precios más baratos en lo que respecta a genéricos. Y son cifras importantes que se corroboran de los últimos 3 años, porque estos estudios los venimos solicitando a ISOS en los últimos 3 años. Y de hecho ahí un tema relevante es que justamente lo que vemos en la masa crítica de la población, es decir, ese 80% de volúmenes de medicamentos que compra el Estado para los pacientes, es que hay un problema de desabastecimiento. Hoy un paciente que tiene un tratamiento crónico no puede acceder directamente a su medicina o va al establecimiento de la farmacia del hospital, a la posta médica, y no encuentra el medicamento disponible, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante que tenemos que hacer, tantos privados como públicos, para que ese 80% de la población reciba la medicina y no tenga que ir al sector privado necesariamente para comprarla, ¿no? Ok. Correcto. ¿Qué porcentaje me dijiste, perdón, de las medicinas en total es la que se vendan a través de las boticas y qué porcentaje es el que, digamos, no es que provea el Estado, sino el que debería proveer, como tú has dicho, una persona a un hospital, pero claro, luego lo mandan a la botica, a la farmacia y le dicen que no hay y tiene que ir al sector privado? O sea, no quiero contar esos que tienen que ir porque el sector público no está abastecido. ¿Cuánto debería ser? ¿80-20? Sí, de hecho hoy es 80-20, ¿no? El 80% del volumen de medicinas que existe en el país las provee el Estado o debería proveerlas. Lo que tenemos ahí es un déficit, ¿no? O sea, la población que hoy requiere sus medicinas gratuitas, que no tiene que tener que comprarlas o pagar por ellas, Sí. no las está recibiendo de manera adecuada. Entonces se dirige al establecimiento privado, sea una farmacia independiente en la calle o una cadena de boticas, y tiene que comprar el medicamento, ¿no? Y de hecho, algo que hemos visto en esta crisis justamente es que ante crisis tan complejas y globales, los genéricos es lo primero que desaparece, porque es lo que mayor demanda tiene la gente, es lo que cuesta más barato, lo que es más accesible. Se quintuplicó, de hecho, la demanda de genéricos. Y obviamente, dada la pandemia, han habido un montón de problemas para conseguir materias primas, cadenas de suministro, y ha demorado para que el sector privado logre tener genéricos a lo largo de esta crisis, ¿no? Es algo que ya se ha venido superando, se han hecho esfuerzos bien grandes conjuntamente con los laboratorios, pero las crisis son así, entonces revelan justamente una problemática, La y es que en el carencia. país nos falta abastecer medicinas y tener más opciones de genéricos también, que es otra realidad que Eso. tenemos en Perú, ¿no? Justamente en esa línea, el señor, a ver, Hernán Malpartida, lo que señala es si el Estado hace su parte abasteciendo, no hay ninguna razón para pensar que habrá una presión al alza de precios de medicamentos. Y claro, lo que ha pasado en los primeros meses de la pandemia en el país es que se estaba señalando pues los incrementos de los costos o del precio de los medicamentos importantes o que se creían necesarios para combatir la enfermedad, y se señalaba al privado siempre. Pero aquí, cuán fundamental en realidad y cómo el rol del Estado. Justamente también se les da las recetas en los hospitales, pero se les manda a comprar también en unas farmacias fuera de los nosocomios. Sí, es correcto. De hecho,
A ver, es difícil hablar de error, ¿no? Creo que lo importante es colaborar, es darnos la mano. Este problema no es de esta crisis, el desabastecimiento no es un problema tampoco de este gobierno, es un problema sistemático que se da con larga data, hace muchos años, y lo que corresponde ahí es poder ayudar al Estado a hacer una reforma real para modernizar el sector de salud. Existen ya mecanismos en otros países de compras centralizadas, donde se comparten los riesgos. El privado traslada las capacidades institucionales de negociación, de costos, de eficiencia, la capacidad logística para poder ayudar al Estado a que ahí donde no puede llegar, y a veces hay una cadena o una farmacia, podamos llegar con los medicamentos, ¿no? Entonces, por supuesto que si ya tenemos este problema, sobre una crisis como la que hemos tenido, quedan mucho más evidentes que las causas tienen que ver sobre todo con la capacidad de abastecimiento. Por el lado del sector público, una experiencia que hoy está funcionando bastante bien, que la lidera de salud junto con Saloc, es el programa de farmacias vecinas, por ejemplo, que es un modelo que sería muy interesante ver si lo podemos replicar a nivel nacional, que es los pacientes crónicos no tienen que trasladarse ya a un hospital o a una dependencia del Estado para conseguir sus tratamientos. A través del programa de farmacias vecinas, cualquier farmacia o cadena de farmacia que esté cercana a menos de 10 minutos de ese paciente, le puede proveer ya su medicamento, sin costo. Es decir, evitamos que las personas caminen, se trasladen, sufran ¿Eso ya funciona a nivel nacional? Funciona principalmente en Lima metropolitana, entiendo que ya se está saliendo también alrededores de Lima, y la idea es poder escalar este programa poco a poco, ¿no? Hoy los pacientes de salud son 200.000 y Saloc está llegando a 25.000 aproximadamente. Bueno, ¿no? vamos caminando Correcto. a ello. Una consulta sobre... ¿Podrían bajar más incluso si es que el Estado hiciese su tarea? Porque yo me imagino si es que finalmente en el sector público están los medicamentos gratuitamente, eso también podría empujar incluso, o sea, que sea 36%, puede ser que incluso sea más bajo, si es que se genera una libre competencia. Correcto. De hecho, lo que va a ocurrir es que si se abastece correctamente, el Estado abastece correctamente a los pacientes, se cumple esta promesa que hay detrás de un paciente del CIS o de salud, lo que ocurriría es que esa demanda en el privado bajaría, ¿no? Y en lo que tenemos que trabajar es que haya más opciones de genéricos en el país, porque hoy tenemos pocas opciones. El país, recién el año pasado, en Perú, se aprobó la ley de intercambiabilidad, que es otro punto bien importante, ¿no? Decir hoy que un genérico es igual a la copia y tiene el mismo efecto terapéutico que el original, mejor dicho, no es viable. Nosotros no podemos todavía decir que tenemos opciones de genéricos que funcionen igual que los medicamentos de marca. Entonces, si ampliamos esa base, hay más oferta, más opciones para el consumidor de acuerdo a su bolsillo. Pero, digamos, no podemos permitirnos tener un 80% del mercado de medicamentos que finalmente no llega. Hoy de cada 10 pacientes del CIS, 7 no encuentran sus medicinas. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Sobre eso le quiero consultar lo que Juan José García escribió hace un par de días, una columna donde mencionaba que se está bajando el porcentaje de compra que tiene que hacer Senares para el próximo año a 30% de lo que era el presupuesto anterior. ¿Cómo va a afectar esa situación que usted nos está comentando? Sí, es importante. Yo creo que Senares viene ya trabajando bastante en probar diferentes cambios y mecanismos. Ellos son, el Estado es súper consciente, y la Superintendencia de Salud también lo demuestra, súper consciente de cuáles son sus limitaciones. Ellos quieren hacer cambios, pero por supuesto que cuestionar esas reglas no siempre son decisiones rápidas, hay burocracia, y por eso es que con los privados tenemos que poder colaborar para mostrar cómo hay modelos de trabajo que se pueden llevar a una escala nacional y pueden funcionar. Entonces hay que replantear las reglas. Y otra cosa, o sea, más allá de la cantidad del gasto, lo importante es la calidad del gasto, ¿no? Entonces creo yo que una causa importante es cómo estamos tomando las decisiones y mecanismos de compra, de almacenamiento y de logística, más que cuánto es el monto que se debe invertir, ¿no? Por supuesto que todavía tenemos oportunidades como país, pero toca, creo, ya aprovechar esta crisis para cuestionar las reglas actuales, ¿no? Otros países como en Chile, Brasil, hoy abundan los genéricos, pero son genéricos seguros, que se pueden decir que tienen efectos terapéuticos, y abundan alianzas público-privadas que permiten al privado ser una cadena y un brazo logístico también del Estado. Esas son evidencias de que hay un camino que nosotros tenemos que hacer diferente, ¿no? Correcto. Ahora, Carla, yo imagino que tú habrás leído, ¿no?, la columna de Paolo Benza, escrita en IDL hace un tiempo, el cartel fáctico de las medicinas. Y claro,
me imagino que se podrá argumentar desde la asociación, ¿no? Que representas, que finalmente ustedes son boticas y no laboratorios. Pero a ver, la botica más grande del grupo Intercorp también tiene finalmente farmacias. Entonces, ¿cómo explicar el cártel que se genera, la concertación de precios que se genera entre laboratorios y las clínicas privadas para sobrevalorar tremendamente los medicamentos finalmente con estos seguros de clínicas privadas? ¿Qué papel cumple ahí ANACAP? Porque claro, como te repito, ustedes pueden decir que son boticas, farmacias, pero tiene como principal jugador a Intercorp, que tiene la mayor cantidad de farmacias y que también tiene laboratorios que conjuntamente con esta famosa revista Kairos son las que ponen el precio por las nubes. Aquí ya no estamos hablando de un tema de personas que van al sector público a atenderse y que tienen que comprar el medicamento, sino a personas que han decidido, que por ahí tienen la suerte de tener más recursos, ir a un seguro de clínica privada, pero que también le meten la mano al bolsillo con el precio de las medicinas. Gracias por tu pregunta, Cristian. De hecho, es bien importante recalcar que desde ANACAP, nosotros como asociación de cadenas, cumplimos estándares de ética importantes y nos preocupamos bastante de que nuestros asociados los cumplan, ¿no? De hecho, una de las primeras prácticas cuando ocurrió esta crisis fue poder comprometernos de manera solidaria y responsable con el congelamiento de precios, incluso con algunas políticas para racionalizar un poco la venta de los medicamentos, porque vimos que los genéricos empezaban a volar y ahí tuvimos que tomar algunas medidas. Creo que a tu pregunta, el caso de clínicas es particular, no me corresponde responder por ello. Sí sé que el impacto es en 5%, estamos hablando de las farmacias que están dentro de las clínicas. Creo que hay una tarea ahí importante en seguir motivando la ética empresarial. Por el lado de ANACAP, sí tengo toda la tranquilidad de que nuestros asociados hoy cumplen nuestros valores y que no podemos hablar de un caso de concertación. Definitivamente, creo que hay supuestos ahí, y de hecho la data lo demuestra, la evidencia técnica demuestra que hoy tenemos los precios más competitivos. Lo que se logra desde las cadenas privadas es economías de escala y gestión de eficiencia en costos, que es muy diferente, ¿no? Y justamente el consumidor hoy se está viendo beneficiado de la posibilidad de darle... Correcto. Entonces la recomendación desde tu punto de vista es que, haciendo hincapié en este 36% respecto, es que son unos tontos los que, teniendo un seguro privado, compran medicamentos a través de la farmacia de las clínicas, cuando se supone que si van a las boticas en las que justamente tienes el gremio, van a conseguir precios más bajos. Yo no diría que son unos tontos, Cristian, lo que sí diría es que ya nos toca coordinar de manera mucho más responsable y moderna para la transformación del sector salud. Yo creo que lo que estamos viendo son dolores y puntas del iceberg. Cuando nos vamos a los problemas están en el abastecimiento. O sea, no podemos darle como Estado, como sociedad, la promesa a un paciente de que va a tener su tratamiento completo y al final no lo tiene. Entonces, claro, pero ese es un problema que es real, pero eso no quita que haya problema también en la concertación de las clínicas con los laboratorios para con la gente. O sea, no porque uno tiene más plata para pagar un seguro privado, lo tienen que asaltar. Totalmente de acuerdo. Ahí creo que la ética empresarial es importante y de hecho también alinearse a las prácticas del libre mercado como la ley manda. O sea, nosotros rechazamos cualquier tipo de concertación, rechazamos especulación, rechazamos por completo acaparamiento. Esas no son prácticas que caracterizan a la agrupación de cadenas de boticas, y de hecho tenemos un programa de ética incluido dentro de toda nuestra asociación para poder asegurarle a un consumidor, a una familia de pacientes que va a una botica, que ese precio es transparente, que está regido bajo los mejores estándares de ética y que el medicamento que van a obtener no solamente es bueno, sino de calidad, es seguro, ¿no? Que es otra realidad que existe en el mercado peruano sobre la informalidad en los medicamentos, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver, porque una cosa es el papel que tiene Intercorp, por ejemplo, como boticas, pero también cuando finalmente tiene laboratorios, tiene boticas y también tiene clínicas privadas y también concerta. ¿Ustedes tienen algún contacto con esta revista Kairos? ¿La conoces, Carla, por favor? Sí, de hecho, sí conocemos a la revista Kairos, no he tenido un contacto de manera directa con ellos. Yo tengo recién 2 meses llegada a la asociación y de hecho mi trabajo ahorita es poder contribuir en esta crisis, aportar en la recuperación, ver cómo logramos adherir al 100% de nuestros asociados a farmacias vecinas y sí tener un puente de diálogo pronto con el MINSA y con los diferentes sectores para poder ver todo lo que nos va a tocar ahora en esta etapa, no solamente de seguir abasteciendo adecuadamente a la población de medicamentos, sino cómo vamos a poder aportar en la etapa posterior de vacunación. Son conversaciones que hoy son la principal preocupación de mi agenda en ANACAP, ¿no?
Me interesa ese tema. ¿Tú crees que va a ser factible que las boticas con el personal que trabaja pueda ayudar en ser puntos donde se pueda vacunar a las personas? La realidad, Cristian, es que hoy el país, para poder llegar a los puntos más vulnerables, activa todas sus fuerzas. Lo hemos visto no solamente en esta crisis, lo hemos visto en el fenómeno del Niño, cuando hay terremotos. Si no tenemos a las Fuerzas Armadas, si no tenemos a los puntos de logística, almacenes, no funciona. Entonces, estamos buscando cada vez más poder aportar al Estado. Hoy es muy prematuro decir que las boticas van a ser un punto, pero sí estamos en coordinaciones para ver cómo las farmacias vecinas, que ya es un modelo que funciona, primero terminar de poder desarrollar ese modelo y poder, sí, probarlo para una posterior etapa de vacunación. Creo que ahorita el país está concentrado en primero las pruebas de las vacunas y luego iremos viendo cómo hacemos con la logística, pero ANACAP está en entera disposición para ver qué modelos que ya funcionan hoy se pueden dar en escala mayor. Correcto. Bueno, señora Cifuentes, si tuviera que hacer alguna invocación ahora mismo para concluir. Sí, justamente, antes que nada, sí felicitar al personal médico, al personal farmacéutico también, en nombre de ANACAP. Nosotros queremos seguir fortaleciendo el rol que tiene el químico farmacéutico y que tiene el personal que está en las boticas. Recordemos que para muchos casos, en zonas vulnerables del país, en donde no se cuenta con postas, hospitales, donde hay que recorrer más de 10, 15 kilómetros para llegar a un lugar hospitalario, a veces las farmacias y las cadenas de farmacias reemplazan ese rol. Son las personas de confianza que contribuyen con la comunidad para darles tranquilidad. Así que quiero primero felicitarlos y seguir invocando a las cadenas a que nos unamos para este trabajo que nos toca, que todavía no acaba. La crisis todavía está con nosotros. Y la idea es poder seguir trabajando de manera conjunta para reformar el sector salud. Esa es un poco mi intención con el liderazgo de esta asociación. Me imagino que también el compromiso pasa por limitar, digamos, la venta de los medicamentos en circunstancias tan especiales como estas. Me refiero a los medicamentos que se han vendido o que se han hecho conocidos porque son efectivos contra una enfermedad que realmente aún no tiene cura, ¿no? Y que lamentablemente a veces, como usted lo ha dicho, a veces se reemplaza, ¿no?, la visita al médico yendo a la farmacia, a la botica, y terminas con unos medicamentos que finalmente puede agravar también tu condición. Claro, y la idea no es reemplazar el rol del médico, sino sincerar y con humildad reconocer que como Estado todavía no tenemos la capacidad de llegar a todas las zonas, y a veces hay una farmacia en esa zona. Entonces, esa persona que está ahí trabajando a lo largo de los años, que es farmacéutico, tiene el conocimiento y la cercanía con la comunidad, y la idea es revalorar ese rol que hoy se ha hecho presente. Lo vemos también en farmacias vecinas, y vamos a seguir trabajando para fortalecer ese rol. No es reemplazar la opinión médica, es contribuir con que la salud llegue de manera integral. Y cuando entres a una farmacia no sientas que es un espacio solo de venta de medicamentos, sino donde cuidan tu salud. Correcto. Bueno, gracias. Vamos a estar atentos a ver hasta qué punto llegan las colaboraciones también a las que ha hecho alusión.